¿Eres fan de los helechos pero no sabes cómo cuidarlos? O lo que es peor, tenías uno y ese está muriendo. No te pierdas este video porque aquí te voy a mostrar cómo rescatamos a un helecho. Te voy a decir todo lo que tienes que hacer para que reviva tu planta y vuelva a estar muy frondosa y bonita. ¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martín Murillo y estoy muy contento de que ustedes estén viendo este video. Quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que están siguiendo mi contenido en redes sociales. Si tú aún no me sigues en redes sociales, aquí abajo te dejo el link para que me sigas. Además, no se te olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatuespacio.com, un blog de jardinería creado para personas que aman y quieren cuidar a sus plantas. Pero antes de continuar, quiero agradecerles a todos ustedes porque me permiten entrar hasta sus hogares y juntos aprender de plantas de interior. Y la planta que tenemos el día de hoy es un helecho Boston, porque en este video verán la recuperación que se llevó. Debo contarles primero que a este helecho lo rescaté de un lugar donde estaba al sol directo, amigos, todo el día al sol directo. Deben saber que esta planta no es una planta propia de sol directo, le gusta la luz filtrada porque es una planta de sombra o semisombra. Sí les recomiendo que le dé el sol directo, pero del amanecer o el atardecer, porque esos rayos no queman a nuestras plantas, nunca los rayos directos del sol del mediodía. También verán que a esta planta no le ponían nada de agua porque el sustrato estaba completamente seco. Entonces, eso también hacía que las hojas se cayeran, adicional de que el sol las quemaba. Aquí tenemos al helecho que vamos a recuperar, amigos. Lo primero que vamos a hacer será sacarlo de esta maceta. Quiero que observen cómo una gran parte de las hojas se han caído y por eso es que están así y tiene estas varas secas. Lo primero que haré será tomarlo de aquí, justo donde nace, y miren, tomarlo con mucho cuidado para quitarlo de esta maceta. Y miren, pero con cuidado para que no vayan a seguir lastimando a la planta. Nos podemos dar cuenta que está bastante apretada, entonces lo que haré será destruir este bloque de tierra, cambiar el sustrato y limpiar a la planta. Entonces miren, háganlo con cuidado. A manera de como que rascan, miren, por la parte de abajo y se va destruyendo. Y así no lastimamos tanto a nuestra raíz. Amigos, antes de continuar con la limpieza de nuestro helecho, debo decirles que como este es un helecho Boston, estas bolitas que son también llamadas nódulos, en ellas captan el agua para que la planta pueda mantenerse en periodos de sequía. No piensen que yo las puse aquí, esto es algo natural en esta clase de helechos. Lo que quiero conseguir con la limpieza del helecho es deshacerme de estas partes que ya están secas y únicamente quedarme con las partes verdes. Miren, esta son las hojitas que están verdes y ya quité toda la parte seca, obviamente procurando llevarme también un poco de raíz. Después de limpiar a nuestro helecho, únicamente nos quedaremos con las partes verdes. Miren, hemos eliminado todo lo que está seco y maltratado. Ahora estos hijuelos nos los llevaremos a un sustrato. Ahora vamos a llevarnos a este helecho al sustrato. ¿Qué sustrato vamos a utilizar, amigos? Para estos helechos voy a utilizar el sustrato que ya les enseñé a preparar para plantas de interior, que aquí arribita se los voy a dejar para que consulten cómo preparar este sustrato. Entonces tendré dos macetas. En la más pequeña pondré los hijuelos más pequeños y en la maceta más grande los hijuelos más grandes. Listo, amigos, aquí tenemos a nuestros helechos en su maceta y en su nuevo sustrato, miren.
Ahora únicamente les recomiendo que los lleven a un lugar preferentemente de sombra. Esta es una planta de sombra o media sombra. Tiene que tener una buena iluminación, pero no debe estar al sol directo. Si pueden notar, estas hojas están un poco opacas porque de donde lo rescaté estaba a sol directo. Obviamente estaban algunas hojas quemadas y decoloridas. Ahora amigos, les recomiendo que rieguen a su planta ahorita en temporada de calor 2 veces a la semana. En temporada de invierno o cuando hace más frío, pues pueden hacerlo únicamente 1 vez a la semana. También es ideal que pulvericen con agua para mantener hidratadas a las hojas, porque a esta planta le gusta mucho la humedad. Además, no se les olvide visitar la tienda oficial del canal. Abajo de este video y de todos los videos podrán encontrar la gran variedad de artículos que tenemos para ustedes. Y no importa en qué parte del mundo vivas, porque hacemos envíos internacionales. Y 5 semanas después, así es como lucen ahora nuestros helechos. Miren amigos cómo han cambiado de una manera muy importante, porque ahorita ya no aparecen con esa tonalidad opaca. Ahorita sus hojas ya están completamente verdes y no están quemadas. Pero lo mejor de todo es que vienen hojitas nuevas aquí saliendo. Este fue el helecho que sembramos en la maceta más grande y por este otro lado está el de la maceta más pequeña. Y todo ha sido gracias a los cuidados que ya les mencioné. Amigos, y transcurrido este tiempo es momento de utilizar un abono. En este caso utilizaremos un abono sintético. Yo utilizaré un triple 17 que contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Primero lo que estoy haciendo es aflojar un poco la tierra que está en las paredes de la maceta, porque en este lugar será el punto en donde pondré este abono granulado. Entonces háganlo con mucho cuidado para no lastimar a su planta. Pueden utilizar una especie de pico como la que yo estoy utilizando, un palito o alguna cuchara con la que van a poner esto. Estoy aflojando la tierra porque no la voy a poner cerca de la raíz. Tenemos que evitar que caiga en la raíz o en el tallo de la planta, porque es cuando las plantas se queman. La desventaja de usar abonos sintéticos es esa, que si nos pasamos de la cantidad, ellos pueden quemar a nuestras plantas. Otro punto importante es que tienen que aplicar su abono cuando la tierra, el sustrato están húmedos. No lo tienen que aplicar en seco. Yo utilizaré algo como esto amigos, es casi media cucharadita y lo voy a poner cerca de las paredes de la maceta. Así, ¿ya vieron? No sobre el tallo de la planta. Esta técnica aplica para todas las plantas. Como ya lo mencioné, estoy utilizando un triple 17, que como dije contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y en qué consiste o qué hace cada uno de esos activos? Pues el nitrógeno es el encargado de que la planta siempre esté verde, de darle esa tonalidad verde a las hojas. El fósforo es el que ayuda a que la planta pueda producir nuevas raíces, nuevas hojitas, también a producir nuevos frutos y las flores, en especial para plantas que dan flor. Y el potasio permite que la planta pueda crecer y desarrollarse muy fuerte y también mucho más rápido. Y bien amigos, así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias porque estuvieron conmigo acompañándome. Quiero agradecer nuevamente a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que están haciendo posible que sigamos creando contenido. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que hicimos el día de hoy, ya sabes que aquí abajito la puedes dejar, que yo con mucho gusto les contestaré en cuanto puedo hacerlo. Yo soy su amigo Martín Murillo y me dio mucho gusto de tenerlos aquí conmigo. Espero vernos en un próximo video amigos, no sin antes mandarles a todos un fuerte abrazo. Cuídense mucho amigos, bye bye.